Buenas tardes. Hoy regreso a hacer videos después de tomarme un tiempo por el duelo por mi papá, pero a él le hubiera gustado que yo siguiera, entonces voy a seguir. Con todo el dolor que me provoca su partida, se lo dedico a él todos los videos de hoy en adelante. Y bueno, hoy tengo un video muy personal porque va a tratar de mis miedos, mis ansiedades, mis pensamientos limitantes. Primero vamos a dejar claro algo. El miedo es una de las emociones más básicas y primitivas del ser humano. Su función principal es protegernos. El cerebro siempre nos quiere proteger y por eso nos da miedo, para que sintamos que tenemos que huir o escondernos o esquivar algo o lidiar con alguna cosa que tenemos ahí como peligro latente. Pero fíjense, yo por ejemplo, la confesión que les tengo que hacer es que yo el 90% del tiempo, bueno, no sé si 90%, pero mucho tiempo del que paso rehabilitándome estoy cagado de miedo. Y digo que estoy cagado de miedo porque no hay otra forma de decirlo. O sea, tengo que decir, tengo muchísimo miedo. Tengo mucho miedo a que me dé otro derrame, a que no me recupere al 100%, a que pierda otro familiar, a no poder seguir recuperándome sin mi papá. Eso es un miedo nuevo que tengo recientemente. Y fíjense, lo que he aprendido es que hay que seguir caminando a pesar de miedo o con todo de miedo. Y para eso les pasé un tip el video pasado, que era: agarren una hoja de papel, escriban su miedo. Por ejemplo, yo voy a escribir ahorita aquí: seguir sin mi, mi papá. Pues no sé si se note muy bien lo que dice aquí, para que aquí dice seguir sin mi papá. No se nota. Pero bueno, aquí dice seguir sin mi papá. Entonces lo que hago es, lo hago bolita, me lo meto al bolsillo y sigo caminando. Eso es simbólico, pero representa exactamente lo que les estoy tratando de decir. Es enfrentar el miedo y dejarlo ir, dejar que se disipe y ponerlo en el bolsillo trasero, el bolsillo de al lado, en la parte de atrás de la mente. Yo sé que suena muy, muy sencillo, pero fíjese que sí es bien útil, porque el ponerlo ahí representa el no quiero lidiar contigo ahorita, no quiero lidiar contigo, tal vez nunca. Y eso lo hace que el miedo no crece solo, se alimenta de otras emociones que tenemos también, como la ansiedad y, bueno, el miedo injustificado, el miedo irracional es ansiedad. El miedo justificado y con bases reales es raro que se dé, pero si se da, ese sí le podemos llamar miedo y hay que enfrentarnos. Se disipa enfrentándolo. Entonces hay que enfrentar a nuestros miedos. Yo ahorita lo pasé a mi bolsillo de aquí, del pantalón, y con eso, por lo menos por hoy, ya quedó ahí, atrás, borrado para mí. Pero bueno, vamos a dejar algo claro. El miedo es una de las emociones más básicas y primitivas del ser humano. Su función principal es protegernos. Es un arma interna que se activa cuando recibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Gracias al miedo, nuestros ancestros pudieron sobrevivir en ambientes peligrosos, evitando depredadores, catástrofes naturales y otros riesgos. Es una emoción universal, todos los seres humanos la experimentan, aunque los que tenemos aunque lo que tenemos varía mucho según la cultura, la historia personal y el contexto. Ahora, los componentes del miedo son el psicológico,
que es que el cuerpo reacciona con sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular, dilatación de las pupilas. Es el famoso modo de lucha o huida. Dirían los norteamericanos, el fight or flight, pelea o vuela. También existe un componente cognitivo del miedo. Es que la mente interpreta un estímulo como peligroso. A veces ese juicio es racional, como un temblor fuerte, otras veces no tanto, como hablar en público, por ejemplo. Fíjese, a mí me da mucho miedo hablar en público. Bueno, todavía me da, pero me sobrepongo al miedo siempre. Y me da miedo hablar en público porque siempre tienes una vocecita interna que te dice, no estás muy bien, no estás bien, no estás preparado, no te sabes el tema. Y entonces, pues no hay que hacerle caso a esa voz interna. Hay que decirle, te meto, hay que decirle, aquí te tengo y te meto a mi bolsillo. Y ya, con eso, es posible que se disipe o por lo menos lo enfrentamos. Y al enfrentarlo se anula el miedo, se va. Fíjense, hay otro componente del miedo que es un poquito más tangible, que es el conductual. Dependiendo de la situación, el miedo puede hacernos huir, paralizarnos o luchar. También puede motivar la precaución o evitación. ¿Esto qué quiere decir? Porque quiere decir que cuando un miedo es real, nos orienta a ser precavidos y evitar esa situación. Que dependiendo de la situación, el miedo nos puede paralizar o hacernos luchar. Preferentemente que sea hacernos luchar porque hacernos huir no está bien. Porque no se soluciona nada huyendo. Cuando es como el cuento ese de Tito Monterroso que dice, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Así es el cuento, tan breve como eso es el cuento. Y fíjese, cuando regresas a tu realidad, a tu entorno habitual, tu miedo va a seguir ahí intacto. Si lo oíste o si lo evitaste a toda costa, escondiéndote, huyendo de él, va a seguir ahí. Y les apuesto que no es nada agradable encontrártelo por segunda vez. Ahora vamos a hablar de los tipos de miedo. Perdón. Los tipos de miedo son miedo real, responde a un peligro tangible como un incendio o un accidente. Miedo psicológico tiene que ver con amenazas subjetivas como el miedo al rechazo, al fracaso, la soledad o a no ser suficiente. Existen las fobias que son miedos intensos y desproporcionados frente a objetos o situaciones específicos, como fobia a las arañas, fobia a la oscuridad. Y existe el miedo existencial, que es el miedo a la muerte, al sinsentido, al perder el control o dejar de ser quienes somos. Pero fíjense, también el miedo es útil. Eh, Aunque suele tener mala fama, el miedo no es negativo en sí mismo, sirve para protegernos del daño. Y fíjense, esto tal vez les suena contradictorio porque el miedo parece una emoción negativa por completo, pero no es negativa por completo. El miedo nos protege, nos cuida, nos hace precavidos, nos hace prudentes, nos hace tomar caminos más seguros. Por ejemplo, a mí recién se enfermó mi papá, me tocó irme en Uber a nadar y al principio me daba muchísimo miedo, pero conforme lo fui enfrentando y haciendo, se me fue quitando. Hasta que al final, ahorita ya no está mi papá y yo sigo yéndome en Uber a nadar, siempre con mucha precaución.
siempre compartiendo mi viaje con mi mamá en este caso, con mis hermanas, compartiéndoles mi viaje, siempre compartiéndoles dónde estoy, con quién estoy, y todo eso, y esas son formas de precaución que borran momentáneamente el miedo. Y fíjense, es indispensable tener esas, esos pequeños, pues como herramientas que nos sirven para no hacerle caso al miedo. Por ejemplo, si lo que tienes es miedo a hablar en público, pues puedes tener una herramienta como pensar que el público son puros niños chiquitos, o como pensar que el público son todos tus amigos, o como pensar que el público todo está vestido de payaso, no sé, alguna tontería de ese tipo, pero me refiero a algo que lo sitúe en un lugar no inferior, pero sí alejado de ti. Y con eso le vas a dejar tener miedo, a menos que le tengas miedo a los payasos, porque ahí sí ya chiflamos. Pero bueno, el miedo también nos sirve para protegernos del daño. Y nos protege incitando la precaución, la cautela, la calma, y así. Por ejemplo, yo ahorita, fíjense, les voy a hacer, esta es mi confesión del día. Mi confesión es que tengo mucho miedo de seguir rehabilitándome sin mi papá. Tengo mucho miedo de seguir sin él. Pero también tengo un dicho que es como costra. Y como costra porque ya ven que cuando nos quitamos una costra, no nos la quitamos suavecito, así poco a poquito. Nos la quitamos de una sola. Nos la arrancamos de un solo golpe. Entonces yo digo como costra para el miedo. Por ejemplo, no sé que tu miedo es andar en metro por la ciudad. Pues como costra te avientas y lo haces. Que tu miedo es hablar en público, pues como costra te enfrentas al miedo, hablas en público por antes, preparas tu discurso, preparas tu ponencia y lo haces. Y así se van borrando los miedos. Yo no sé si ustedes tienen miedos tangibles y reales o psicológicos y fobias o existenciales, porque cada tipo de miedo tiene un antídoto. A mí el antídoto que me parece mejor para, para lidiar con el miedo es el que les dije, el de la bolita de papel. Tengo miedo a las ratas, pongo ratas, en el papel escribo ratas, lo hago bolita y me lo guardo en el bolsillo. Y así. O por ejemplo, que tengo miedo a volar en avión. Pues lo puedo poner también en un papelito de poner volar en avión. Lo hago bolita y me lo guardo. Y aún así me subo al avión. Pero fíjense, el hack de hacks es enfrentar el miedo. El miedo se disipa o se anula enfrentándolo. Por ejemplo, si su miedo también es como yo a no recuperarse de su accidente, enfermedad, ruptura, fracaso o pérdida, pues enfréntenlo, póngale, póngale cara al miedo y así lo van a poder disipar o por lo menos acallar un ratito para poder seguir siendo funcionales, porque el miedo lo que nos causa es parálisis. Y la parálisis lo que nos provoca es no ser funcionales, no avanzar. Y ahorita lo que más queremos nosotros que estamos en recuperación es seguir avanzando. Entonces, para seguir avanzando hay que tener herramientas como lo que les dije de la bolita de papel, lo que les dije de enfrentar, de poner la cara al miedo, y así se hace callo si quieren. Pero después ya no van a tener que hacer la bolita de papel. Eso solo se hace una vez, o dos o tres, pero no se hace muchas veces. Nada más se hace un par de veces y después ya solito tu cerebro aprende a hacer bolita de papel imaginaria o a ponerle cara imaginaria al dolor, al miedo, al dolor y al miedo, perdón. Y así se superan los miedos.
Yo he superado muchos miedos, por ejemplo, el miedo a no recuperarme ya lo superé porque ya, en primera ya me estoy recuperando muchísimo, cada vez más, mientras más nado, más terapia hago, más, más me voy solo a nadar, más enfrento mis miedos, más se disipan y más quedan atrás, hacia atrás. Ah, por cierto, no sé si fijaron, allá atrás está mi rompecabezas del submarino amarillo. Eso lo armé para mi papá y lo armé en el estudio fotográfico que era de él. Ahí diario me subía una hora al tapanco que tenía. Me subía al tapanco a armar rompecabezas, la avanzaba bastante y, y al final lo terminé. Y se fijan, ahí está, completito, para que vean. Y miedo, yo tenía miedo a no completarlo y a defraudar a mi papá, pero en primera me di cuenta de algo muy importante, que era que no lo podía defraudar porque pues, mi papá era muy especial porque siempre confió muchísimo en mí, siempre tuvo fe ciega en mí y de eso me acabo de enterar ahorita que leímos cosas que escribió antes de irse y escribió cosas como estoy orgulloso de mí, de Emilio, estoy orgulloso de su avance, de su lucha, de su progreso. Nada más que a mí me hubiera gustado que me lo dijera en vida, pero por lo menos lo dejó escrito. Y se lo agradezco igual hasta donde esté. Pero bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Y suscríbanse, déjenme comentarios por favor, que me ayudan mucho con eso. Me ayudan a seguir. Y fíjense, ahorita los voy a necesitar mucho porque necesito motivación para seguir haciendo videos. Por ejemplo, mañana voy a hacer un video de stand-up comedy. A ver cómo me sale porque no sé si tenga el ánimo perfecto para hacer stand-up comedy. Yo creo que sí, pero no sé. Lo voy a intentar. De una vez, como spoiler alert, como spoiler, les digo que voy a hacer este stand-up comedy sobre el miedo. Bueno, mañana chequen, dense una vuelta por el canal y revisen sus notificaciones para ver si ya les avisó YouTube que hay video nuevo. ¿Sale? Bueno, sobrevivientes, muchas gracias. Gracias por esperarme, gracias por ser pacientes, gracias por tener fe y por saber que no los iba a abandonar. Que, que necesitaba esas semanas para reconfigurarme, reiniciarme y retomar fuerzas. Porque el duelo por mi papá ha sido bien doloroso. Pero ya lo estoy superando. Y fíjense, eso no quiere decir que lo olvide, porque yo nunca voy a olvidar a mi papá. Nunca lo voy a olvidar. Como mi mamá nunca lo va a olvidar, como mis hermanas nunca lo vamos a olvidar. Lo único es que se hace llevadero el dolor. Y se hace llevadero metiéndolo en tu bolsillo, haciéndolo bolita y metiéndolo en tu bolsillo. Figurado o literal. Por ejemplo, ahorita yo lo hice literal. Agarré una hoja, escribí en ella y lo hice literal. Ustedes, si ya no necesitan la hoja, pues no la hagan literal. Háganlo figurado a mí, háganlo con una hoja imaginaria, escriban con una pluma imaginaria, un lápiz imaginario. Y así, yo lo tuve que hacer real para metérmelo bien en la cabeza. Pero bueno, eso soy yo. Les agradezco mucho que me hayan visto y seguimos luchando por el cambio de mentalidad que todos queremos. Muchas gracias y hasta luego.